Fíjate, para empezar hoy, tengo una anécdota que suena un poco a broma, pero es real. Un estudio del gobierno británico concluyó que las familias ya casi no hablaban, que todo eran como gruñidos monosilábicos. ¿En serio? Gruñidos. Sí, sí, y lo mejor fue la solución que propusieron: clases pagadas por el gobierno para que las familias aprendieran a conversar y a jugar juntas. Bueno, suena peculiar por decirlo suavemente. Totalmente. Pero bueno, hoy queremos contrastar esa idea explorando un poco un libro, Adoración familiar, el plan de Dios para el hogar, de Donald S. Whitney. Vamos a analizar a fondo por qué él considera que la adoración en familia es, pues, fundamental. Exacto. La idea central de Whitney es que Dios tiene un plan para el tiempo en familia que, digamos, supera cualquier taller gubernamental. Y para que veamos la diferencia, el autor nos presenta dos historias muy contrastantes. La primera es la de una viuda de un ministro. Ajá. Ella decía que su mayor lamento era no haber empezado a tener adoración familiar diaria mucho antes. Solo lo hicieron cuando su esposo le dieron un diagnóstico terminal. Es fuerte imaginar ese pesar, ¿no? Uf, sí, durísimo. Y contrasta totalmente con la segunda imagen que da. A ver, cuéntala. Es la de 5 hermanos ya adultos en el aniversario de bodas número 50 de sus padres. Y lo interesante es que, sin ponerse de acuerdo ni nada, ¿Qué pasó? cada uno, al hablar, le agradeció espontáneamente a la mamá por sus oraciones y sobre todo al papá por haber dirigido la oración familiar todos esos años. ¿Qué momento? Sí, y uno de ellos contó algo muy específico. Dijo que su primer recuerdo tendría 3 años. Era ver a su papá llorar, o sea, conmoverse hasta las lágrimas, ¿Enseñándoles qué? mientras les leía o enseñaba sobre el progreso del peregrino, ¿sabes? Esa alegoría clásica. Claro, claro. Y dice que ver esa emoción en su padre lo convenció, desde niño, de que el cristianismo era real. Que eso fue como un ancla para él, incluso años después, cuando, bueno, se alejó un poco del camino. Es increíble el peso de esos recuerdos tempranos. Y esto conecta directamente con algo que preocupa mucho hoy, ¿verdad? Y que Whitney aborda. Así es. Se relaciona con esa cifra tan alta de jóvenes que crecieron en iglesias, pero, bueno, abandonan la fe después de la secundaria. Exacto. Y el autor sugiere que quizás la falta de esos recuerdos fuertes, positivos, de la fe vivida en casa, podría ser un factor importante ahí. Y ojo, que esta preocupación no es nueva, ¿eh? Whitney cita a Charles Spurgeon, el predicador del siglo XIX, Ajá. que ya en su época vinculaba la negligencia, la falta de oración familiar, con hijos que no crecían, como él decía, en el temor de Dios. Y lo que observa Whitney hoy, en nuestros días, es que la oración familiar sigue siendo algo bastante raro, incluso en hogares cristianos comprometidos. Sí, es llamativo. Señala que muchos hombres, por ejemplo, ni siquiera tienen la costumbre de orar con sus esposas o con sus hijos. Y fíjate que esa percepción, como que se confirma con datos. Hay un estudio del Barna Research Group. ¿Qué dice? Bueno, encontró que por un lado, el 85% de los padres con hijos menores de 13 años creen que ellos son los principales responsables de enseñarles sobre religión. O sea, la mayoría piensa que es su tarea. Ok, eso suena bien, ¿no? Sí, pero, aquí viene el pero, resulta que la mayoría de esos mismos padres no dedica tiempo, ni siquiera semanalmente, a hablar o estudiar temas de fe con sus hijos. Ah, ahí está la desconexión. Exacto. La conclusión de Barna fue bastante directa. En la práctica, los padres están dependiendo casi por completo de la iglesia para esa formación. Delegan, digamos. Entiendo. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el argumento central del autor a partir de aquí? Pues Whitney es muy claro. Dice que aunque la iglesia local es importantísima, es crucial, no es suficiente por sí sola. Tiene lógica. Su razonamiento es que, bueno, es poco realista esperar que 1 o 2 horas a la semana en la iglesia marquen tanto a los hijos como para que ellos busquen a Dios por su cuenta cuando se vayan de casa, ¿no? Exactamente. Por eso insiste en que la oración en familia es vital. Es como el complemento necesario. El día a día en casa. Eso. Pero, y esto es importante, él va más allá de los beneficios para los hijos o la unidad familiar. Apunta a una razón todavía más fundamental. ¿Cuál? Que Dios mismo merece. Es digno de ser adorado diariamente en nuestros hogares por las familias que Él mismo creó. No solo por nosotros, es por Él. Entonces, resumiendo un poco, la idea fuerte que nos deja Whitney es que la adoración familiar diaria
es esencial, no solo como una forma de pasar la fe a los que vienen, sino como un acto que tiene valor en sí mismo, algo que Dios merece. Exacto. Ah, y un punto clave que el texto aclara, que me parece importante mencionar. Dime. Cuando habla de familia para la adoración, no se limita a la imagen típica de papá, mamá e hijos pequeños. ¿Ah, no? ¿A quién más incluye? Pues mira, incluye a hijos de cualquier edad que vivan en casa, a parejas sin hijos, a matrimonios que ya están en la etapa del nido vacío, o sea, cuyos hijos ya se fueron. Entiendo. Incluso a personas solteras. Lo ve como una disciplina espiritual personal o una preparación, digamos. Es un concepto bien amplio de familia. Qué interesante esa visión expandida. Y eso, bueno, nos deja pensando, ¿no? Si vemos la familia de una forma tan amplia, ¿cómo podría eso cambiar nuestra manera de ver o de practicar la adoración en casa, según nuestra propia situación? Seamos una pareja, una persona sola o una familia con hijos ya grandes. Algo para reflexionar.